pues vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. El texto que vamos a estar considerando con la ayuda del Señor. Dice: y no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redargüidlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues llegamos ya al final de este breve pero importante sección dentro de la carta a los Efesios. Esta sección que va desde el versículo 3, cuando comienza diciendo fornicación y toda inmundicia, avaricia no se nombren, hasta el versículo 14, esta cita especial de la Escritura en el versículo 14. Y bien, pues entonces vemos que si se puede poner un título a esta sección, ¿no? Sin duda será la renuncia completa del cristiano al pecado, que el cristiano ha de renunciar completamente al pecado. Los versículos del 3 al 5, el mensaje inicial fue el no relajarse ante el pecado, hasta el punto de ni siquiera nombrarlo. Después los versículos del 6 al 10, que es lo que estuvimos considerando la semana anterior, no ser partícipes, no tener parte, digamos, con el pecado, sino andar como hijos de luz. Y después ahora aquí los versículos 11 al 14, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Pues vemos cuál ha de ser nuestra relación con el pecado, si se puede decir así, como cristianos, ¿no? O dicho de otra manera también, cómo hemos de hacer, cómo hemos de actuar ante el pecado en nuestra vida, en los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que no solamente eso, sino que también se nos dice el resultado de hacer esto. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quién no quiere esto, verdad? Que alumbre Cristo en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Quién no va a querer esto? Que Cristo nos dé su luz. Que Cristo mismo sea nuestra luz y que nosotros estemos andando al brillo de su rostro. Y no solamente nosotros, sino aquellos que también puedan recibir esta luz de Cristo. Entonces, para ello, pues hemos de ver, hacer atención a lo que aquí se nos dice, decíamos, ¿no? Cómo actuar ante el pecado. Y básicamente se nos dicen dos acciones, dos movimientos, ¿no? Entonces, uno es, como siempre en estos versículos, negativo, ¿no? Lo que no hay que hacer, y después el otro es positivo, por el contrario, lo que sí que hay que hacer. Entonces, pues, primeramente se nos dice lo negativo, lo que no hay que hacer. Dice: no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Esto como repitiendo o como insistiendo lo ya dicho anteriormente, que vimos la semana anterior, cuando leíamos el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Vemos que en nuestra versión, en la traducción, es la misma palabra, partícipes, versículo 7, partícipes también, versículo 11. Aunque también en el original son dos palabras, ¿no? Las palabras cambian, no son las mismas. El versículo 7 veíamos la semana anterior que era tener parte, que era compartir, ¿no? Tener parte con alguien. Sin embargo, aquí en el versículo 11 es no tengáis comunión. Es de la misma palabra o de la misma familia que comunión, koinonía. La idea, por supuesto, son las dos muy parecidas, pero ya la comunión, la koinonía, pues entonces ya no se habla de aquello que es ser afines, de compartir las mismas opiniones, los mismos gustos, los mismos sentimientos, y entonces deleitarse, complacerse en la compañía del otro. Esto es la idea de esta comunión. Y esto es como en el caso
de la amistad, ¿no? Entre pues, dos hombres, dos mujeres, ¿no? Que, bueno, pues seguramente habremos conocido, que hemos pasado, ¿verdad? De tener un amigo, de tener una amiga, seguramente en la infancia, en la juventud, y estar muy unido a él o a ella, ¿no? Ser, pues, muy cercano, ser, digamos, íntimo, ¿no? Es como si los dos, ¿no? A veces lo hemos hablado, como si el alma de uno y el otro saliera, ¿no? Del cuerpo y se unieran, ¿no? Esto, digo, es en la juventud, después está el matrimonio, y eso es lo que ocurre en el matrimonio, ¿no? Esta misma unión que es todavía más intensa, ¿no? Y después también lo que ocurre entre padres e hijos, este tipo de afinidad, este tipo de unión entre dos personas que son distintas, pero que tienen tanto en común, que tienen esta gran comunión, ¿no? Bien, pues entonces vemos que no hay que tener esta afinidad que lleva incluso a deleitarse, a complacerse con el pecado, con los pecadores, con las obras, dice, infructuosas de las tinieblas. ¿Qué son estas obras infructuosas de las tinieblas? Son obras vanas, son obras que no dan ningún resultado, son obras también, por otra parte, malas, porque son obras en la ignorancia de Dios, de no conocer a Dios, de aquel que está sin Dios, sin su luz, sin su esperanza en este mundo. Entonces vemos que es tener comunión con ellos hasta el punto de tener, hasta el punto de complacerse, hasta el punto de deleitarse en ellas. Y así entonces se cumple lo que leemos en Romanos capítulo 1 y versículo 32, ¿no? Esa larga lista de pecados que denuncia el apóstol Pablo, que eran corrientes en la cultura de aquel tiempo. No sé si son más de 20, no sé la cifra exacta, pero vemos en el que dice, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y dice, los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino, esta es la idea, sino que se complacen con los que las hacen. Complacerse con los pecadores cuando hacen los pecados, cuando hacen las obras malas, infructuosas de las tinieblas. Decimos pues que estas obras son de aquellos que no tienen la luz, que no son los hijos de luz, como veíamos la semana anterior, aquellos que no conocen por lo tanto a Dios, que no tienen su palabra y sobre todo no tienen a Cristo, que es la luz del mundo. Y estas obras de estos hombres que no conocen a Dios necesariamente son malas. Necesariamente son malas, de todos los hombres. De todos los hombres, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Es lo que nos dice también Romanos, en el capítulo 3, ¿verdad? Versículos 9. Somos mejores que ellos en absoluto. Ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A todos... Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Y esto es lo propio de todo hombre, y en particular de todo hombre que no conoce a Dios. Las obras de aquellos que no tienen a Dios son malas, porque no hay bueno ni aun uno. Y esto contrasta con la cultura nuestra, con la manera de pensar de hoy día, que piensa que justo lo contrario, que el hombre es bueno, que el hombre es bueno por naturaleza. Que si hay un problema en su vida es, pues a lo mejor por falta de educación o porque no le han dado, pues, las oportunidades, ¿no? Que a los demás, etc. ¿No? Y la Biblia viene y dice, no, el hombre, todo hombre es malo, ¿no? Y aún incluso aquellos que tienen apariencia de bondad, aquellos que tienen la apariencia de hombres justos y rectos. Y dice Pablo en Romanos, al capítulo 2, ¿no? Que eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque si tú juzgas a los demás, ¿no? A lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo, dice. Entonces, todo hombre es malo. Y todas sus mejores obras
no son sino pecados camuflados. Son pecados camuflados porque no nacen del amor a Dios. No nacen del amor a Dios, sino que esas buenas obras nacen del amor propio y nacen de sí mismo, se sirven a sí mismos. Entonces son pecados camuflados, aunque por fuera pues sean muy buenos, ¿no? Muy recto, muy justo, pero no hay ningún hombre bueno en su estado natural sin Dios. Están todos pues apartados de Dios, alienados de Dios, y están sin Dios y sin esperanza. Sus obras son malas, sus obras son vanas, sus obras son inútiles. No hemos de tener entonces comunión ni deleitarnos con estas obras infructuosas y malas. Y esta, digo, es la parte negativa de la historia, esta es la parte negativa del mensaje. Pero ahora se nos dice la parte positiva, es decir, aquello que tenemos que hacer. Aquello que tenemos que hacer, dice el versículo 11, sino más bien redarguirlas. Redarguir, o también otras veces reprenderla, ¿no? Esta es una palabra en el Nuevo Testamento muy rica, se traduce, pues ya digo, redarguir muchas veces, reprender también, pero también otras veces convencer, ¿no? Tenemos el texto tan conocido de Juan capítulo 16, es tal vez el más claro. Juan 16 y versículo 8, hablando del Consolador, hablando de la venida del Espíritu Santo, dice que cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Redarguir o reprender. Hay otras versiones que también traducen, ¿no? Creo que la 60 pues se traduce convencer. Entonces vemos redarguir, reprender, incluso convencer. Está hablando de este ministerio del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo va a hacer para llevar a los hombres a Cristo. Y bien, pues entonces esto es también la misma palabra y la misma idea que leemos en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 24. Está hablando también de la obra del Espíritu Santo, pero en concreto en la iglesia, por medio de la palabra. Y leemos entonces el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es, vemos, convencido. Aquí utiliza la palabra convencido, es la misma palabra del original. Convencido, por todos es juzgado, y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y eso lo hace pues por medio de la palabra de Dios, de los profetas que están profetizando, y por lo tanto el Espíritu Santo está actuando por medio de ellos. Y esto es lo que ocurre también, ¿no? Muchas veces en la iglesia y hay una infinidad de testimonios que hablan de esto mismo, que hablan de esta experiencia que está diciendo aquí en el 1 Corintios capítulo 14, de gente que viene a la iglesia y está escuchando la palabra de Dios, y entonces dice que es como que le hayan dicho las cosas más profundas, o también que le hayan contado su vida. Una vez, ¿no? A modo bueno, no es anécdota, pero bueno, es para confirmar esto. Cuando estaba estudiando en el seminario, hace ya bastantes años, ¿verdad? En el primer curso, entonces nos hicieron hacer un mes de prácticas en una iglesia, y en esa iglesia dijeron, él no iba a esa iglesia, pero vivía cerca. Entonces, alguien que era español, que había sido pastor reformado en Francia. Entonces, se concertó pues, la visita, fui a visitarlo, fueron muy amables conmigo, me dieron de comer una enormidad. Después, el pastor pues, me dio una Biblia grande de púlpito del siglo XIX, ¿no? De 1872. Me quería dar a toda su biblioteca y le dije que no, porque yo tampoco tenía para dónde recogerlo, los libros y tal. Pero bueno, entonces hablando me comentó de su conversión, ¿no? Él era era del sur, era de Andalucía, y eso fue antes de la guerra. Hubo una campaña de evangelización en su pueblo, era de Jaén, creo,
Y entonces, bueno, pues él era un joven y fue ahí con otra gente, el local era pequeño, estaba plagado de gente, y estaba pues a la última fila. Y cuando el pastor pues estuvo predicando, él pues estuvo pues chocado porque parece que le estaba hablando a él, ¿no? Y estaba pues enojado, y al final del culto pues se fue a pegar al pastor. Él y sus amigos fueron a pegar al pastor, y el pastor, ¿qué hizo? Pues bueno, se puso de rodillas, ¿no? Estuvo orando a Dios, y entonces el hombre se dio cuenta que no había sido el pastor quien había estado hablando, sino que fue Dios, y fue entonces él el que se convirtió en ese momento. Y bueno, pues entregó su vida al Señor y comenzó a estudiar para ser pastor. Estalló la guerra, se fue a Francia y ahí acabó los estudios y fue pastor en las iglesias reformadas durante décadas, ¿no? Bien, pues eso es esa misma historia es muy común, y hay infinidad, innumerables testimonios de que esto es lo que, no digo que ocurre esto cada día, pero a veces ocurre esto, que el Espíritu Santo está obrando de una manera especial por la palabra impartida. Bien, pues entonces esto es la idea de reprender, es el de mostrarle a uno su vida, mostrarle a uno su pecado. Si lo recibe, entonces lo ha convencido. Si lo rechaza, entonces, bueno, se queda simplemente en una reprensión, en un redargüimiento, ¿no? Y bien, pues entonces esto es precisamente mostrarle a la otra persona estas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente están en tinieblas, están ciegos por causa del pecado, no lo ven. Es mostrarle esto. Entonces es traerle luz para que lo vea. Es esto lo que está diciendo. Fijémonos pues que esto mismo es el fin último de todas las cosas. Todas las cosas van a acabar así. En Lucas capítulo 8, versículo 17 dice esto. Lucas capítulo 8 y versículo 17 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y dice, y de salir a la luz. Y de salir a la luz. Entonces esto es lo que va a ocurrir en el último día. Esto es lo que ocurrirá cuando se manifiesten todas las obras de todos los hombres. Las palabras más ocultas, ¿no? Más secretas, los pensamientos que tengamos y las intenciones de nuestro corazón. En el día de Jesucristo, cuando Él venga en gloria, entonces todo será pues visto a la luz de su gloria admirable. Pero esto es lo que también hemos de hacer. En aquel día será perfecto, pero aquí se nos dice que hemos de también traer luz a la vida de las personas. Hemos de traer luz a las almas de ellos y a sus obras, ¿no? Esto es como se ocurre en la sociedad, en la iglesia, ¿no? Hemos de traer luz mostrando a la gente su pecado. Es por eso, por ejemplo, que es un deber de la iglesia el denunciar los pecados en la sociedad. No nos podemos callar. No podemos decir, no, mira, esto es del mundo, no, esto es de la gente de afuera. Nosotros somos la iglesia y nosotros solos entre nosotros solos. No, hemos de traer la luz también denunciando los pecados que muchas veces se institucionalizan en la sociedad. A la sociedad y a los gobernantes sabemos que eso no es de agrado a nadie, y eso le costó la cabeza a Juan el Bautista, y eso le ha costado también la cabeza o la vida o el ministerio o la reputación a infinidad de siervos de Dios a lo largo de la historia. Pero es lo que tenemos que hacer por amor al Señor. Pero eso es también lo que ocurre cuando se da un verdadero avivamiento. Cuando el Señor verdaderamente envía su Espíritu Santo, como hemos hablado, en la predicación de la palabra y por la predicación de la palabra. Y entonces el Espíritu Santo viene con poder, revelando a la vida de las personas su pecado, despertándolos de ese estado de ignorancia de Dios, de estar pues ajenos a Dios para venir a Él. Entonces, de esta manera los está guiando al arrepentimiento, pero efectivamente, no es solamente pues que lo está llevando
pues a la puerta y tiene que hacerlo él por su propio libre albedrío, sino que también lo toma de la mano por el llamamiento eficaz, poderoso del Espíritu Santo, y lo lleva y lo guía a Cristo. Evidentemente que lo sabemos, que esto es también él queriendo, él deseando, él lo necesita, pero es el Espíritu Santo quien le pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Esto es en definitiva lo que ocurre también en la conversión, en la verdadera conversión a Dios. Cuando nos damos cuenta de nuestros pecados, cuando hemos visto todo lo que hemos hecho y aquello que nos parecía pues normal, ahora lo vemos pues detestable. Lo vemos aquí pues que son pecados aborrecibles ante la vista del Señor. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Volviendo aquí a Efesios capítulo 5, leemos en el versículo 12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Y aquí está retomando lo que hemos leído en el versículo 3. Que en fornicación, o toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, porque es vergonzoso aún nombrarlo. Entonces, en el sentido de hablar de ello, en el sentido de complacerse de ello, en el sentido que hemos visto también el primer día, de aligerarlo, de bromear o de lo que sea. Entonces no hemos de hacer esto, sino vemos, versículo 13, todas las cosas, cuando son redargüidas por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces hemos de redargüir, hemos de reprender o convencer. ¿Cómo? Evidentemente por medio de la palabra de Dios. Viniendo con la palabra de Dios en la boca. Viniendo con la ley y los mandamientos de Dios. Los principios bíblicos también, que están muchas veces dentro de muchos versículos o muchos pasajes. Trayendo la doctrina del Señor, trayendo la doctrina del Evangelio, que hemos visto que no hay justo ni a un solo uno. Por ejemplo, si uno se cree que es muy justo sin Dios, eso es pecado, porque no quiere sujetarse a Dios, no quiere sujetarse a la justicia de Dios. Entonces hemos de decírselo, tú te quieres justificar a ti mismo y estás rechazando la justicia de Cristo. Entonces vemos, estás dando luz a su ignorancia de la palabra de Dios, estás dando luz a él, a esta persona. ¿Cómo? Trayendo la Biblia, trayendo la palabra. Y eso es lo que debe estar en nuestra boca. Eso debe estar en nuestra boca. Y de esa manera aquello que está oculto, porque él no lo ve, él lo puede llegar a ver, por la gracia del Señor. Y esto, por lo tanto, es una parte muy importante en nuestra vida. Es una parte muy importante de nuestra santificación, nuestra manera de hablar. Es una parte muy importante de que la palabra de Dios esté tan asimilada en nosotros que la estemos hablando naturalmente cuando estemos con los demás, cuando lo estemos relacionando con los demás, que fluya naturalmente. Y esto, para eso, uno tiene que llenar su mente de la palabra del Señor y estar lleno del Espíritu Santo. De todo esto también lo veremos, Dios mediante, en los versículos siguientes aquí en el capítulo 5, cuando habla de ser lleno del Espíritu. Entonces, esto es traer estas obras de las tinieblas a la luz, para que sean claras, para que sean manifiestas. Y en definitiva, hermanos, esto es lo que significa, lo que dice Jesucristo, de que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:15 dice que vosotros sois luminares en el mundo y que resplandecéis en medio de una generación torcida y perversa. Somos luminares, es decir, luces. Y somos luces, ¿por qué? Porque somos hijos de la luz y esa luz de Jesucristo en nosotros. Entonces, lo que somos estando en Cristo, los que tenemos esa parte, esa comunión con Cristo, entonces su luz, la luz de Cristo, ha de brillar también en nosotros hacia los demás. Y el resultado de esto es glorioso, digo, versículo 14, por lo cual dice, pues normalmente se considera que introduce una cita de la Escritura. En la nota al pie de página
se nos remite a Isaías 26, 19. No está claro porque no es una cita literal, sino que está transmitiendo el pensamiento de la Escritura, de algún texto de la Escritura, el cual no se dice. Entonces es 26, 19, leemos allí: entonces los humildes aumentarán su alegría en Jehová, y los pobres de los hombres no, es 26, estoy aquí en otro capítulo. Isaías 26, 19: tus muertos vivirán, junto con mi cadáver resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío será cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Normalmente se considera que es el texto que está detrás de este versículo en Efesios, es Isaías capítulo 60 y versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Entonces, en todo caso, esto es una profecía de Cristo. Toda la Escritura se cumple en Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y todo esto es una profecía que se cumplió en la venida de Cristo. Mateo capítulo 4 y versículo 16. Mateo 4, 16, cuando dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Y esto es lo que hace Cristo, lo que hizo Cristo en su venida. Esto es lo que hizo después los apóstoles. Esto es lo que hacen también los siervos de Cristo cuando predican el Evangelio. Esto es lo que hacen los cristianos cuando dan testimonio y les hablan a los demás de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Y es lo que hace que la gente despierte. Es lo que hace que la gente se levante de los muertos, resucite, tenga vida por la palabra de Dios. Abandonen los pecados, abandonen esas obras y vayan a Cristo, tengan la luz de Él. Y esto, decía, ha de ser nuestro mayor deseo, para que la gloria de Cristo sea revelada en la salvación de muchos en este tiempo. Y de esta manera, pues la gente que está haciendo esas obras malas deje esa potestad de las tinieblas, como dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para ir al reino de su luz admirable, al reino de la luz de Dios. Y esto es lo que ha ocurrido a todo hijo de Dios, y el deseo nuestro ha de ser también esto mismo para la gente que está a nuestro alrededor, para la gente que nosotros conocemos. Miremos, hermanos, el apóstol Pablo decía que desearía ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor de sus compatriotas, para que ellos también reciban la luz del Evangelio. Hermanos, nosotros deseamos esto también para los nuestros. Deseamos esto también para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, que ellos también vengan a la luz como nosotros. Son fuertes estas palabras. Desearía estar separado de Cristo por amor a mis compatriotas, a mis compatriotas. Nosotros también deseamos esto, para llevarles la luz de la palabra, la luz del Evangelio. Pues quiera el Señor que así sea, que el Señor envíe su luz y su verdad a nuestra vida de manera más plena, para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios y la salvación se extienda a miles de miles, a millones en este tiempo. Hemos de desearlo, no podemos decir nosotros solos y los demás no. Pues que así sea, hermanos. El Señor nos ayude a permanecer en la luz, como hijos de luz, a ser luz a los demás y a dar luz a los demás también.